Hoy nos vamos a sumergir en un tema que es casi un rito de iniciación para cualquiera que se meta en los mercados. La psicología del trading. Uf, el tema. Y vamos a usar un texto que es fundamental, Trading en la Zona, de Mark Douglas. La razón por la que este libro no pasa de moda, creo yo, es que se enfrenta a una paradoja súper honesta. Sí. ¿Cómo es posible que gente brillantísima, con análisis que son impecables, termine perdiendo dinero? Y no una vez, sino de forma consistente. Es la pregunta del millón, la que atormenta a miles de personas. Y la respuesta, como suele pasar con las preguntas importantes, no está donde todos buscan. Exacto. No está en un indicador mágico. No, ni en una estrategia secreta. Está mucho más adentro. Totalmente. De hecho, la historia del propio autor de Mark Douglas es la prueba. A finales de los 70, él era un trader que lo perdió casi todo. Todo. Y esa experiencia, ese golpe tan duro, lo forzó a entender que el análisis era solo una pequeña parte de la ecuación. El verdadero campo de batalla no estaba en los gráficos. Estaba entre sus dos orejas. Justo. Y esa es la misión que tenemos hoy, ¿no? No vamos a dar una fórmula mágica, porque, seamos sinceros, no existe. Vamos a desglosar esas barreras mentales. Esos patrones de pensamiento que nos sabotean. Exacto. Esos que sabotean hasta al mejor analista. Y vamos a explorar qué significa de verdad tener esa mentalidad para ser consistente. Es un reseteo mental. Pues empecemos con una afirmación del libro que, de entrada, a mí me sonó casi a herejía. A ver, Douglas dice que muchos de los mejores analistas de mercado son, de hecho, los peores traders. sí, eso rompe con todo, ¿no? Choca por completo con la idea de que más conocimiento, pues equivale a mejores resultados. Rompe el molde. Y tiene un contexto histórico que es clave para entenderlo. Durante décadas, el santo grial era el análisis fundamental. Estudiar los balances, la economía, los tipos de interés, lo clásico. Exacto. La idea era que si entendías el valor real de un activo, podías predecir su precio. Pero la realidad demostró otra cosa. Que los mercados podían ignorar esos fundamentales por Años. años, llevando a la ruina a gente que, en teoría, tenía razón. Y en ese momento de frustración aparece otra forma de ver las cosas. Ahí irrumpe el análisis técnico. Y fue una revolución, porque la premisa era radicalmente distinta. Te decía, olvídate del por qué. Justo. Olvídate del por qué por un momento y céntrate en el qué. En lugar de leer informes, la gente empezó a estudiar el comportamiento colectivo, en los gráficos. Y encontraron patrones. Patrones que se repetían con una fiabilidad estadística que era sorprendente. Y para predecir movimientos a corto y medio plazo, resultó ser muchísimo más eficaz. Vale, aquí es donde me surge la gran duda. Si el análisis técnico demostró ser superior y nos da una ventaja, ¿por qué seguimos hablando de psicología? ¿Por qué no bastó con eso? Porque una cosa es tener el mapa del tesoro. Y otra, muy distinta, es seguirlo en medio de la tormenta. Exactamente. Ahí es donde Douglas introduce su concepto clave, el desfase psicológico. El desfase psicológico. Me suena a algo que todas las personas hemos sentido, aunque no le pusiéramos ese nombre. Es que es exactamente eso. Es ese abismo gigante que se abre entre lo que sabes que deberías hacer Y lo que terminas haciendo. y lo que terminas haciendo en el momento de la verdad. Sabes que tienes que poner un stop loss, pero No lo pones. o lo mueves. Sabes que tienes que tomar ganancias según tu plan, pero te puede la avaricia. Ese desfase es el cementerio de la mayoría de las cuentas de trading. ¿Y por qué es tan profundo ese abismo, sobre todo en el trading? ¿Qué tiene esta actividad que nos pone tan a prueba? Douglas lo define de una forma que a mí me parece brillante. Dice que el mercado es un entorno de libertad ilimitada de expresión creativa. Suena bien. Piénsalo bien. No hay jefes, no hay horarios, no hay reglas externas que te digan qué hacer. Tú decides todo. Cuándo comprar, cuándo vender. Cuánto arriesgar. Eres el único responsable de tu propia estructura. Suena como el paraíso de la autonomía, pero por lo que dices, es más bien una trampa, ¿no? Es una espada de doble filo. Desde que nacemos, la sociedad nos enseña a funcionar con límites, con estructuras. En la escuela, en el trabajo. En la vida social siempre hay reglas. El trading te quita todo eso de golpe. Y esa libertad absoluta, si no tienes una estructura mental interna increíblemente sólida, Se convierte en caos.
se convierte en un catalizador para el caos y la autodestrucción. Te enfrentas a tus impulsos más primarios, miedo, avaricia, euforia, sin ninguna red de seguridad externa. Entendido. Entonces, si el problema está en la mente, la solución también tiene que estar ahí. ¿Cómo convertimos esa libertad en una aliada? Exactamente. La consistencia no se encuentra en un indicador nuevo. Se construye en la mente. Los traders que lo logran no es que tengan un secreto. Es que desarrollaron una actitud mental distinta. Completamente diferente. Una que les permite ser disciplinados, enfocados y, sobre todo, actuar sin dudar. Y el núcleo de esa actitud, según el libro, es la ausencia de miedo. Pero a ver, seamos honestos. ¿Quién puede operar sin sentir nada de miedo? Suena casi sobrehumano. Es una excelente pregunta, y la clave está en el matiz. No se trata de convertirte en un robot sin emociones. Ajá. Se trata de que el miedo no sea la emoción que dirige tus decisiones. Los traders ganadores sienten la adrenalina, la tensión, claro que sí, pero han aprendido a neutralizar el miedo que paraliza. El que te hace romper tus reglas. Ese mismo, el que te hace dudar. Su foco no está en lo que pueden perder, sino en ejecutar bien su plan. Vale, me queda más claro. No es eliminar la emoción, es gestionarla. ¿Y cuál sería el primer paso práctico para empezar a construir esa fortaleza? El primero y el más fundamental es asumir la responsabilidad, total y absoluta. Y eso es duro. Es durísimo. Significa entender que el mercado no te debe nada. No es injusto si se da la vuelta justa cuando compraste. No te está persiguiendo. El mercado es una fuerza neutral, un flujo. Es como esa analogía que usa Douglas, que el mercado es un espejo, ¿no? Precisamente. El mercado no hace más que reflejar lo que tú le proyectas, tu disciplina o tu falta de ella, tu paciencia o tu impulsividad. Tu confianza o tus miedos. Exacto. Culpar al mercado por tus pérdidas es como romper el espejo porque no te gusta lo que ves. El único factor que puedes controlar eres tú. Asumir eso es el primer acto de poder real. Bien, acepto la responsabilidad. Pero ahora viene la parte que yo creo que es el verdadero nudo para la mayoría. Aceptar el riesgo. Aceptar el riesgo. Porque todos decimos, sí, sé que puedo perder. Pero una cosa es decirlo y otra muy distinta es sentirlo de verdad. Has dado en el clavo. Douglas distingue entre operar con riesgo y aceptar el riesgo. Son dos universos distintos. La mayoría de la gente tolera el riesgo. Opera con la esperanza de que esta vez no pase nada malo. Aceptar el riesgo es algo mucho más profundo. ¿Y cómo sé si lo he aceptado de verdad? ¿Cuál es el test? El test es infalible, ¿eh? Puedes cerrar una operación perdedora siguiendo tu plan sin la más mínima carga emocional negativa. Sin enfado, sin frustración. Sin pensar, debería haber, o si hubiera. Si al perder dinero sientes esa punzada de rabia, esa angustia, es la señal inequívoca de que no habías aceptado el riesgo de verdad. Estabas luchando contra algo inevitable. Exacto. Contra la naturaleza del trading, que algunas operaciones simplemente no van a funcionar. Y esa lucha interna te consume una energía mental brutal. De acuerdo. El enemigo es el miedo, que nace de no aceptar que podemos perder. ¿Cómo nos liberamos de ese miedo? ¿Cuál es la herramienta? Aquí es donde la cosa se pone interesante. La herramienta es un cambio de perspectiva radical. Empezar a pensar en probabilidades. La mentalidad de un casino. Douglas propone adoptar justo eso, la mentalidad de un casino. Entiende la analogía, pero hay una diferencia clave, ¿no? El casino conoce su ventaja con certeza matemática. Un trader cree que tiene una ventaja, pero nunca puede estar 100% seguro. Es una objeción muy inteligente y nos lleva al corazón del asunto. Tienes razón, el trader no tiene esa certeza, pero el principio es el mismo. El casino basa su éxito en dos pilares. ¿Cuáles? Uno, que las probabilidades, aunque sea por un poquito, están a su favor. Y dos, y esto es crucial, que van a jugar una muestra enorme de manos. El gran número de jugadas. Exacto. El dueño del casino no se inmuta si un cliente gana una mano grande. Sabe que es una fluctuación. Su confianza no está en la próxima mano, que es aleatoria, sino en el resultado de miles de manos. en que después de 100,000 manos, su pequeña ventaja se habrá manifestado. Y el trader debe adoptar esta misma dualidad. ¿A qué te refieres con dualidad? A que debe mantener dos creencias que parecen contradictorias.
A nivel micro, en la operación que está a punto de abrir, debe creer firmemente en la incertidumbre, Que el resultado es aleatorio. esencialmente aleatorio, porque basta un solo gran operador haciendo algo inesperado para invalidar el mejor análisis. ¿Y a nivel macro? A nivel macro, en una serie de, digamos, 100 operaciones, debe creer firmemente en la predictibilidad del resultado global. Si su sistema tiene una ventaja estadística real, una esperanza matemática positiva, y lo ejecuta sin fallos una y otra vez, a largo plazo el resultado tiene que ser positivo. Espera un momento, entonces, ¿me estás diciendo que la gente que se obsesiona con tener razón en la próxima operación Que busca el indicador perfecto para no fallar nunca. está buscando precisamente lo que le impide tener la mentalidad correcta? Qué paradoja, ¿eh? Es exactamente eso. La búsqueda de certeza en cada operación es la fuente de todo el dolor emocional, porque esa certeza no existe. Claro. La verdadera confianza, la que te permite ejecutar sin miedo, no nace de saber qué va a pasar a continuación, nace de saber que no necesitas saberlo para ganar dinero a largo plazo. Es un cambio de paradigma brutal. Total. Es liberador, pero también asusta un poco. ¿Cómo se llega ahí? ¿Cómo se integra esta forma de pensar en el día a día? No es magia, es entrenamiento. Douglas propone un método muy concreto. Lo llama la etapa mecánica del trading. La etapa mecánica. Es básicamente un campamento de entrenamiento para tu mente. Un campamento militar mental. Suena intenso. ¿Cuáles son los objetivos? Son tres, muy claros. Primero, construir la autoconfianza para operar sin miedo. Segundo, aprender a ejecutar un sistema de forma perfecta, como un robot. Y tercero, y el más importante, entrenar tu cerebro para que piense en probabilidades de forma natural. ¿Y cómo se entrena eso? ¿Repitiendo frases? Casi. Se trata de integrar conscientemente 5 verdades fundamentales sobre el mercado, hasta que se conviertan en tus creencias. A ver, ¿cuáles son? La primera, no es necesario saber lo que va a pasar a continuación para ganar dinero. Esa es la clave. La segunda, puede ocurrir cualquier cosa imaginable. La tercera, cada momento en el mercado es único. El pasado no garantiza el futuro. Exacto. La cuarta, una operación o te da una ventaja o no. Punto. Y la quinta, cada ventaja y cada resultado son únicos, como lanzar una moneda. Me llama la atención la idea de la autodisciplina. Muchos creen que es un rasgo de personalidad. O la tienes o no, pero aquí se plantea de otra forma. Totalmente. El libro la define no como un rasgo, sino como una técnica mental que se aprende. ¿Una habilidad? Una habilidad, la autodisciplina es el acto consciente de reorientar tu atención, cuando tu mente se va al miedo o a la euforia. La disciplina es la habilidad de, con calma, traer tu foco de vuelta a lo único que importa. Que es ejecutar tu plan. Ejecutar el siguiente paso. Es una práctica, como meditar. Es un trabajo activo y constante entonces. No es un destino al que llegas y ya. Nunca. Recuerdo a un trader que conocí, un genio del análisis. De verdad, podía predecir movimientos con una precisión increíble. En el papel. Pero en la práctica. En vivo, cada vez que una operación iba un poco en su contra, entraba en pánico y la cerraba. Su necesidad de tener razón en esa operación individual siempre le ganaba la partida a su plan a largo plazo. ¿Nunca lo superó? ¡Qué historia tan reveladora! Para ir resumiendo, la idea que me queda es que la consistencia es un efecto secundario. Me gusta eso. Es lo que ocurre de forma natural cuando tu mente está alineada con cómo funciona el mercado, en lugar de luchar contra él. No lo podría haber dicho mejor. Los mejores traders no se esfuerzan por ser consistentes, simplemente lo son. Y para quien busque una guía final, Douglas lo resume todo en 7 principios de la consistencia. Una especie de lista de verificación. El manual de operaciones de la mente. A ver, repasémoslos. 1. Identificar objetivamente tus ventajas, sin emociones. 2. Definir de antemano el riesgo de cada operación. Antes de hacer clic. Siempre. 3. Aceptar completamente ese riesgo. Estar en paz con la pérdida. 4. Actuar sobre tus ventajas sin dudar. Si hay señal, se ejecuta. Sin vacilar. 5. Tomar ganancias según tu sistema, no según tu avaricia. 6. Controlarte continuamente. Observarte para no cometer errores. Y 7. El más importante. ¿Cuál es? Comprender la necesidad absoluta de estos principios y no violarlos. Nunca. Es una hoja de ruta increíblemente clara. Y nos deja, creo, con una reflexión final que va mucho más allá del trading.
El libro nos dice que esta actividad es tan difícil porque nos obliga a operar desde una creencia que va en contra de toda nuestra intuición. Que no debemos intentar saber lo que va a ocurrir. Exacto. Mi pregunta para quien nos escucha es esta. Si se puede llegar a aceptar esa incertidumbre radical en algo tan enfocado en el resultado como el dinero, ¿en qué otras áreas de nuestra vida, donde el control es en gran parte una ilusión, podríamos actuar con más confianza y menos miedo si simplemente soltáramos esa necesidad de saber lo que va a pasar?